Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco Alfonso y en el día de hoy vamos a dar respuesta al grupo focal que hicimos junto con Jessica Espitia, Juliana Duarte y Gabriela Useche. Antes de continuar les invito a que den like y suscríbanse y compartan el canal para poder mejorar mi setup gamer que está acá atrás. Ahora, antes de hablar del grupo focal como tal, pues tenemos que definir a quiénes fue que entrevistamos, con quiénes fue que charlamos. Y qué tema nosotros queríamos tomar. Francamente, nosotros escogimos una población que lamentablemente está bastante estereotipada. Los nerds. Los nerds son una tribu urbana caracterizada por su gran inteligencia, carencia de habilidad social, manejo de las ciencias duras y por ser matoneados por los demás y dedicar su tiempo libre a los juegos de rol. Aunque el término fue acuñado en 1950 y popularizado en los años 60, no fue hasta 1970 que tuvo un sustento académico gracias a Timothy Charles Powell y los geeks. El término geek como tal no tiene un punto de origen claro. Se define como un nerd pero con un poco más de habilidad social y un poco menos de inteligencia, pero comparte el interés de las ciencias duras y en una sed insaciable de conocimiento. Cabe recordar que la principal característica del geek frente al nerd es el conocimiento informático. Y nosotros queríamos ver cómo la pandemia había influenciado en la vida de esta población. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer la indagación, nos dimos cuenta que hubo un elemento que a nosotros nos faltó en este tema. Y es que los hobbies, en vez de ser solo como una salsita que tiene la vida, es parte del ingrediente principal en esta población. En otras palabras, no solo la pandemia comenzó a influenciar en su vida, sino también los hobbies. Por lo tanto, en este video vamos a dar cuenta de ambos aspectos. Ahora bien, antes de continuar me gustaría aclarar lo siguiente. Nosotros tomamos las palabras nerds y geeks no en la forma estereotipada de la palabra, sino para denotar a personas que antes de la pandemia tenían una vida virtualmente activa, además de que comparten gustos en común, como por ejemplo libros, cómics, manga, anime o videojuegos, ¿sí? Y ya. Comencemos. Nuestra población se centró en Bogotá. Son un grupo de jóvenes que están entre los 19 y los 21 años, que mantienen amistad entre ellos. Además, comparten gustos en común, como por ejemplo el anime, el manga, los cómics y los videojuegos. Sobre todo este último. Como nos dimos cuenta de ello, fue el tema en el que más se profundizó durante el grupo focal y en el que más se centraron. Entonces lo vamos a ver a continuación. En un segundo nos volvemos a ver. Me gusta mucho. O sea, en cada momentico libre que tengo, mis clases sí son muy alternas. A veces tengo en la mañana, a veces en la noche, a veces ambas. Entonces, los ratitos libres que tengo, en especial en la noche antes de dormir, me gusta jugar videojuegos y ver videos de YouTube. Me gusta, pues, en mis ratos libres soy bailarina, entonces he pertenecido al grupo al grupo representativo de la universidad, a diferentes grupos, y pues me gustan mucho los videojuegos. O sea, aparte, pues evidentemente todos jugamos videojuegos, me la paso jugando videojuegos cuando termino las clases, intento tener un horario, ver anime por las noches, dibujar cuando me acuerdo que me gusta dibujar o cuando no está Rojas para jugar. Francisco, el video. Oh, discúlpenme, no me había dado cuenta que habían vuelto. Qué pena, me distraje jugando un poco. Hablar de videojuegos me dan ganas de jugar. Bueno, un tema que me pareció bastante interesante y que se tocó durante el grupo focal fueron de los gastos realizados en pandemia, y nos dimos cuenta que había dos grupos de personas. Los primeros habían aprovechado la pandemia para meterse al mundo de las compras por internet, y el segundo había dejado de tener ingresos a lo que yo llamo el sueldo de estudiante, que es el bus y lo de la comida. Por lo tanto, sus gastos se vieron altamente reducidos, como vamos a darnos cuenta de los siguientes audios extraídos del grupo. También le dimos duro y ya tampoco prende mucho. Entonces, pues, los computadores
nuestros padres nos hicieron el favor para las clases virtuales. Así sin año de conseguir mejores computadores y la verdad. Resulta que yo no tengo plata, soy pobre. Entonces, yo no cargaba con mucha plata, ¿sí? Y ahorita en pandemia, pues, cumpleaños y eso no se le va acumulando plata. Y pues yo descubrí algo místico que antes yo no sabía que eso existía, marica. Las compras por internet funcionan y no son estafas. Y dije, uff, ¿cómo así que yo con un computador bueno? Porque me dieron el computador dije, puedo comprar cosas. Entonces, pues, en que 2 meses me gasté 400.000 por ahí. Y me quedé sin plata otra vez, pero sí fue entre cosas de la pandemia, entre cosas de tener ya pues un dispositivo que funcionase para los juegos y no para él. Uy, marica, pues ¿cuánto gastaba en hobbies? No sabría decirle, pero de que sí se debió reducido, sí. Yo antes recibía ingresos para los buses y ahorita pues que uso. O sea, pues baila. Ya no tengo la excusa de ¿qué? De ahorrarme la plata de los buses y irme a comprar manga a 10.000. Entonces, pues ya no tengo esos placeres que solía tener. Así que yo diría que sí se redujeron. Otro tema importante que se trató en el grupo focal fue cómo el internet se convirtió en un servicio de necesidad prácticamente básica y cómo algunos tuvieron suerte y recursos para poder aumentar este recurso y como otros por cuestiones de infraestructura no pueden acceder a una mejora del mismo y que por lo tanto les hace falta no solo para jugar, sino también para estudiar. En mi caso personal, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa, que fue que nosotros justo habíamos contratado con Claro, justo antes de iniciar la pandemia. Nosotros contratamos con Claro porque colocaron las antenas como a 3 kilómetros de la casa, entonces nos quedaba muy fácil la conexión y era muy buena. Y entonces cuando empezó la pandemia nosotros hablamos con Claro directamente. Estábamos, que el internet está muy lento, no sé qué, y a nosotros directamente nos ofrecieron, pues durante lo que sea, durante la pandemia, o por lo menos lo que se creía en ese momento, durante estos 3 meses les vamos a dar el doble de internet. Entonces nos dieron el doble de internet y a día de hoy seguimos con el doble de internet y seguimos sin entender por qué. Sí, empezar por ahí. Pues es que otra cosa es que aquí en Timisa, digamos en la parte que yo vivo, no existen las redes de ¿cómo se llama? Fibra óptica. Entonces no importa qué tanto le subamos al internet, no importa qué tantas migas paguemos, hasta que TV no comience el proceso, porque como el metro va a pasar por la 1 de mayo, entonces a todas las operadoras las obligaron a cambiar las redes. Aquí todavía hay redes de cobre. Entonces tenemos que esperar hasta que ETV actualice las redes, que se meta a los conjuntos y ponga redes de fibra óptica para poder subir el internet. Básicamente el internet es un obstáculo en las clases y en los videojuegos. Otra cosa que se evidenció en este grupo focal es que los gastos aumentaron. Pero si nosotros hacemos una pequeña indagación por internet de no más de 5 minutos, vamos a ver cómo las grandes empresas como Microsoft, Disney o Netflix comenzaron a tener muchísimos más ingresos durante la pandemia, inclusive mostrando un crecimiento que no se había visto en ninguna industria en toda la historia. Lastimosamente no podemos colocar tantos fragmentos del grupo focal como nos gustaría, pero sí podemos sacar 2 grandes conclusiones. La primera es que lo que llamamos la vida virtualmente activa implica un compromiso, similar a una vida social, ¿cierto? Desde la perspectiva de lo económico. Sin embargo, esta entra en un detrimento de las prácticas sociales, digamos por ejemplo familiares o filiales. Sin embargo, también es cierto que durante la pandemia, unos espacios que no estaban habituados a ser ampliamente, inclusive podremos decirlo, socialmente aceptados, comenzaron a ser puntos importantes de encuentro, como por ejemplo las plataformas virtuales. Podemos darnos cuenta que la pandemia efectivamente sí cambia directamente los modos de vida, pero no solo los sociales físicos, sino también los espacios virtuales. Y la segunda conclusión que pudimos sacar es que
dentro de la pandemia también se cumplen ciertos roles de géneros implantados a través del tiempo. Dentro del grupo, la única persona que nos encargó que, además de estudiar, tenía que dedicarle tiempo al aseo y al orden de la casa fue Susan, una participante femenina. A lo que a nosotros nos abre una pregunta: ¿será que dentro de un grupo focal con más participantes femeninas se encuentran los mismos fenómenos? ¿O será que simplemente fue una coincidencia? Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Francisco Alfonso. Nos estaremos hablando en otra oportunidad. Hasta luego.